secretario de Formación del Comité Directivo Estatal de Tijuana, Guanajuato. Nos da mucho gusto saludarlos en nombre del presidente del Comité Directivo Estatal, Román Cifuentes, del secretario general, Eduardo Linares. Les pedimos a todos si pudieran apagar sus micrófonos, especialmente el que tiene el perrito al lado. Vamos a dar inicio. Tenemos el tema del storytelling que impartirá Ricardo Morales Kuhn. Este es un tema de mucho interés, de mucha novedad. Es un tema que apenas se está implementando en política de unos años para acá, entonces que es muy importante que se pueda conocer y dominar esta herramienta que está al alcance de todos para usarla en la participación política. Quiero agradecer la participación de varios estados de la República, ya son 26 estados que están participando. Agradecerle a ponente, a Ricardo Morales, que ha estado cada semana impartiéndonos un tema distinto. Gracias, Ricardo. Agradecerle a Rubén Herrías, que ha estado organizando todos estos cursos. Muchas gracias, Rubén. Y a Maggie Fisher, que nos ha estado apoyando, que por cierto va a estar este miércoles a las 5 con nosotros para impartir el tema de liderazgo en tiempo de crisis. Agradecerle también a Olga Campos, secretaria de Formación Estatal de Sinaloa. Muchas gracias, Olga, por acompañarnos. Y bueno, le voy a pedir a Rubén si pudiera presentar al ponente para dar inicio. Adelante, Rubén. Claro que sí, licenciado, muchas gracias. Voy a presentar al licenciado Ricardo Morales Kuhn, licenciado en Relaciones Internacionales con especialidad en Política Internacional por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP, representante nacional en México de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Realizó una estancia profesional en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, a través de Fides Internationale, ONG con estatus consultivo en ECOSOC de la ONU. Entre 2014 y 2016 trabajó como jefe de Departamento de Estudios e Investigación de Juventud en el Instituto Poblano de la Juventud, donde fungió como enlace con UNFPA de México. De 2016 a 2018 laboró en la Secretaría Nacional de Acción Juvenil como coordinador nacional de estudios, ponente en foros de la Fundación Konrad Adenauer en México, Costa Rica y Chile, miembro de la red de becarios de la Fundación Konrad Adenauer, Somos LACAS. Le damos la más cordial bienvenida a Ricardo Morales Kuhn. Muchas gracias, Ricardo. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto una vez más poder estar con ustedes e impartir un curso de los tantos que se están dando por parte del Comité Directivo Estatal de Guanajuato. La verdad es que es muy padre ver que a través de estas herramientas de la tecnología podemos estar formando y capacitando a todo el país, incluso me atrevo a decir. Y bueno, evidentemente agradecer una vez más a Salomón por la oportunidad, al presidente, al secretario, quienes están muy interesados en seguir formando y capacitando no solo a Guanajuato, sino al resto del país. Y pues bueno, iniciamos con este tema que para mí es muy importante, es muy interesante. Poco a poco me he estado metiendo más a estos temas que tienen que ver con la comunicación política, con la creación de mensajes. Incluso hasta he estado pensando ya el hecho de estudiar alguna maestría o algo relacionado, porque creo que sobre todo en esta época es cuando más nos hace falta poder construir mensajes y aprender a comunicar. Es algo que nos urge y que ahorita en esta exposición vamos a estar analizando poco a poco. Y antes de iniciar, igual me gustaría que tengan a la mano alguna libreta, pluma para apuntar o celular, porque voy a pedirles más adelante que vayamos apuntando algunas cosas o que igual con su celular puedan tenerlo preparado para tomar algunas fotos de la misma pantalla. Igual vamos a estar revisando de nuevo las partes más importantes, pero sí es muy importante que se queden con la enseñanza durante esta exposición y que estemos participando activamente. ¿Ok? Entonces, bueno, en primer lugar, la pregunta es, ¿qué es el storytelling? O sea, ¿por qué este término? ¿Por qué en inglés? Pues bueno, definitivamente es un término que ha estado muy relacionado con el tema de la mercadotecnia, de todo este mundo, y que antes, o bueno, al menos no se explotaba tanto en el área de la política. Ahorita veremos por qué.
Y en realidad el storytelling estaba más enfocado hacia productos, ¿no? No tanto hacia las personas, sino en saber cómo vender cierto producto. Y bueno, storytelling viene evidentemente del inglés y significa literalmente contar una historia, ¿no? Una historia, un cuento, una anécdota. Es básicamente como lo podríamos traducir el término. Pero ojo, ¿qué es el storytelling más allá de lo que significa la palabra? Es el arte de contar, de desarrollar y de adaptar historias. Esto es como lo más importante y el punto central de nuestra conferencia, y por eso hasta les coloco la palabra arte en un color que es como un poco llamativo, ¿no? Un poco chillón, diría yo. ¿Por qué? Porque al final esto no es que exista un instructivo o algo para poder hacer las cosas bien y perfectas. Eh, ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una ingeniería o el arte, ¿no? Que la ingeniería, pues a lo mejor hay cierta serie de pasos que te llevan a poder realizar algo, pero en el arte, ¿no? En el arte sí es cierto que hay algunas reglas, pero ya depende de cada quien y de cada uno cómo va a empezar a desarrollar las cosas, ¿no? O sea, para pintar un cuadro alguien no dice, bueno, pues sí, existen algunas reglas, claro, pero al final no va a ser que por seguir esas mismas reglas vas a tener un buen resultado, ¿no? Va a depender mucho de la creatividad, de la experiencia de la persona, y el arte es lo que nos hace ser más humanos. Y pues no hay que olvidar que el Partido de Acción Nacional es un partido humanista y que siempre busca que la esencia de la persona humana trascienda. Y pues bueno, el arte es algo que nos ayuda a trascender y a ir más allá, a dejar huella en la vida. Y bueno, ya vimos que sí es el arte de contar, desarrollar y adaptar historias. Y pues bueno, aquí viene una pregunta, ¿ok? ¿Dónde podemos encontrar las historias, no? O sea, ¿en qué parte de nuestras culturas y demás, de nuestro día a día, nosotros vamos a poder encontrar lo que son, pues, estas historias? Y aquí viene lo más importante y lo más interesante, que es en los cuentos. O sea, en los cuentos es como nosotros podemos encontrar lo que son las historias. Y aquí les coloco la imagen de un cuento que es muy popular, muy conocido por nosotros, ¿no? Tenemos ahí a Blancanieves, tenemos ahí a la bruja y tenemos a la manzana, ¿no? O sea, yo creo que todo mundo con ver esta imagen puede identificar muy fácilmente este cuento. Y esto es algo que aquí, o sea, mientras yo preparaba esta presentación y revisaba y veía y colocaba esta imagen, pensaba, bueno, seguramente en este momento algunas personas van a decir, ¿y qué tiene que ver estas cosas de los cuentos con la política, con la capacitación, con lo que vamos a platicar, ¿no? O sea, yo creo que no estamos acostumbrados a estar hablando de películas y mucho menos de una como Blancanieves al momento de estar analizando la política, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tiene que ver un cuento como Blancanieves con la política? O sea, ¿qué tienen que ver los cuentos? Y ahí les puse la palabra mucho. Y se las puse igual muchas veces para entender cuál es el concepto claro de todo esto, que es prácticamente todo. O sea, les puse mucho, 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 muchas veces, por no decir que todo. Los cuentos tienen una relación muy fuerte con lo que es el mundo de la política. Y esto es algo que vamos a estar analizando dentro de este curso y lo que nosotros tenemos que estar pensando. Ahora, a partir de este punto les voy a ir pidiendo que por favor vayan pensando en su película favorita. O sea, puede ser de Disney, puede ser alguna película que sea con personas que actúan, algún libro que les haya gustado mucho. Y ahorita, conforme va pasando esta exposición, les voy a preguntar el por qué. Para empezar, hay que entender algo muy... Ábrelo, chico, parece que no. Ábrelo bien. Bueno, perdón, si nos ayudan apagando los micrófonos, por favor, para que no entren otras voces. Gracias. El ser humano se alimenta de historias, de cuentos. Y aquí les coloqué una imagen de una pintura rupestre que está en el estado de Guanajuato. Y esto está en el municipio de Victoria.
son unas pinturas rupestres que bueno, a mí me encantaría visitar. La vez pasada que fui a Victoria ya no me dio tiempo de pasar por ahí, pero vaya que los paisajes y todo es... saludos desde Victoria, sí. Es que me encantó Victoria, los paisajes a mí me fascinaron, me volvieron loco. De hecho, ahí va un chavo del juvenil conmigo y el secretario de formación de San Luis de la Paz. Están impresionados de lo impresionado que yo estaba con los paisajes, porque son paisajes muy, muy padres, y sin saber, en ese lugar se escribieron historias. O sea, y eso es algo que a mí todavía me emociona más. ¿Y por qué se los cuento esto? Porque, bueno, en ese municipio, como les decía, pues tenemos lo que son unas pinturas rupestres. ¿Y qué tienen que ver las pinturas rupestres con los cuentos, con las historias? Pues que, bueno, evidentemente, pues no podemos saber a ciencia cierta lo que significan estas pinturas, pero definitivamente están ahí por algo. Y se cree que estas pinturas rupestres, además de tener fines mágicos, religiosos, también tenían el fin de informar el histórico. Y ese motivo es algo muy, muy fuerte, y ver que estas pinturas, que son de aproximadamente el año 5000 antes de Cristo y que siguen hasta la fecha ahí en las paredes, es algo que a mí también me hace pensar mucho en el papel de la persona humana, ¿no? Y cómo siempre hemos querido trascender a partir de las herramientas y de lo que tenemos a nuestro alcance. Y ahí vemos cómo la población, los originarios de este lugar, plasmaron ideas, ¿no? Ideas dentro de las cuevas, en las paredes. Y eso no solamente pasó en el continente americano, pasó en el resto del mundo. Entonces ahí vemos cómo el ser humano siempre ha querido comprender más allá y encontrar lo que yo pudiera llamar narrativas dentro de nuestras acciones. Y pues bueno, ¿qué tiene que ver todo esto de los cuentos, de las historias? Aquí vamos a recordar un poco nuestras clases de historia, y vamos a encontrar que hay un relato muy, muy antiguo y que puede ser básicamente la base de una parte muy importante de nuestra historia como mexicanos. Y eso es la fundación de Tenochtitlán. ¿Qué pasó con esto de la fundación de Tenochtitlán? Bueno, los mexicas, que en realidad son mexicas, bueno, eran mexicas y no aztecas. Los mexicas venían desde la parte norte del país, en lo que actualmente es Estados Unidos, lo que es Arizona, toda esa zona. Ellos vivían en esa región. Y de acuerdo a su historia y sus creencias, ellos se les dijo que tenían que buscar un lugar donde empezar a construir una gran ciudad. Y empezaron un peregrinaje. ¿Y cuál era la señal que les dieron sus dioses para decir, en ese lugar tienes que construir tu imperio? Les dijeron, pues ahí donde tú encuentres a un águila devorando una serpiente sobre un nopal y ese nopal va a estar dentro de un islote, ahí es donde tú tienes que construir tu pueblo, tu nación. Entonces, los mexicas empezaron a peregrinar hasta que por fin llegaron al lugar y encontraron esta señal que es muy simbólica y que es tan simbólica que hasta la fecha la tenemos en nuestra bandera. Y aquí uno pudiera decir, bueno, fue real, fue inventado, pues definitivamente nunca lo vamos a saber, pero de que le dio sentido a un pueblo, se lo dio. Y los mexicas fueron la potencia más fuerte en lo que se conocía como Mesoamérica. Entonces, esta historia a ellos les ayudó mucho a poder identificarse, bueno, a su pueblo a poder identificarse, a sentirse orgullosos y al recordar que ellos venían de muy, muy lejos y por fin habían llegado para encontrar el que iba a ser su territorio donde ellos iban a fundar y a sentarse. Ahora, esta cuestión de las historias no es solamente de los pueblos mesoamericanos. Aquí les coloco otro ejemplo, que es en España. Hay un cantar muy antiguo que es de aproximadamente, de una historia que sucedió en el año 1000 aproximadamente, que es el cantar del Mío Cid. ¿Y qué dice el cantar de Mío Cid? Pues bueno, como ustedes saben, España estaba dominada por los árabes. España estuvo dominada por los árabes por muchos años y eso marcó la historia del país. Y pues una vez que llegan los árabes, conquistan prácticamente toda la península ibérica. Y después, poco a poco, los españoles comenzaron a reconquistar sus territorios. Y por eso es que en el año 1000, aproximadamente,
hay un personaje que se llama el Mío Cid. ¿Y quién fue él? Pues él era un guerrero, era una persona que prestaba sus servicios para empezar a reconquistar ciertas partes de lo que era España o retomar ciudades que se habían perdido. Y aquí, al punto que quiero que analicemos dentro de este relato, es que pues en esa época no habían redes sociales, en esa época no había periódicos, en esa época no había televisión. Entonces, pues, ¿qué pasaba? ¿Cómo es que la gente se comunicaba? Pues la gente empezó a, bueno, más bien habían unos personajes que eran los juglares. ¿Y qué hacían ellos? Ellos iban de pueblo en pueblo contando historias. Y para contarlas lo hacían cantando. Entonces reunían al pueblo y empezaban a cantar la historia. Y así es como poco a poco la gente en España comenzó a conocer la historia del Mío Cid, del campeador, como están diciendo en el chat, efectivamente. Y esto ayudó a que los españoles poco a poco comenzaran a tener dentro de su mentalidad el decir, oye, tenemos que reconquistar España sí o sí. O sea, nos quitaron nuestro territorio, ahora nosotros tenemos que reconquistarlo, ¿no? Y estos cantares pasaron de boca en boca durante muchos años. De hecho, la versión original no se tiene como tal, pues no hay algo así como en concreto, pero fue gracias a estos cánticos que se fueron cantando de pueblo en pueblo que la gente comenzó a ubicarlos, ¿no? Bien. Bueno, le voy a pedir a la persona, creo que alguien estuvo rayando la pantalla, sí, ya, listo. Si voy a borrar, gracias. Muy bien. ¿Qué más ha pasado en esta cuestión de los relatos históricos, de las novelas y demás? Bueno, hay una obra de teatro que escribió Calderón de la Barca que se llama La vida es sueño. A mí esta obra de teatro en lo personal me gusta bastante y desde que yo la leí cuando iba en secundaria, hizo que me volara la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque es una obra muy interesante que fue escrita en el siglo XVII, 1600 y algo aproximadamente, y que uno va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver una obra de teatro con el storytelling, con la política? Y tiene que ver mucho. Calderón de la Barca fue una persona que estudió en colegios jesuitas y por haber estudiado en esos colegios, le infundieron mucho la idea de la libertad, la trascendencia de la vida, a cuestionar. Entonces él empezó a escribir, ¿no? Hay varias etapas de las que él escribe. Y este libro en concreto, bueno, esta obra de teatro la escribe en su primera etapa, ¿no? Y ahí viene esta frase muy conocida que ahorita escribieron en el chat y ahorita les diré qué tiene que ver con el storytelling y la trascendencia política. Básicamente la historia de qué trata es un rey que tiene a un hijo y cuando lo tiene hay un eclipse. El rey se espanta, va con una bruja, una divina, y le dice, pues mira, tu hijo te va a quitar el trono, entonces, pues no sé, pues algo tienes que hacer, ¿no? Y aunque lo hagas, pues no lo vas a lograr. El rey se espanta y decide encerrar a su hijo en una torre y nunca convive con nadie este hijo. Y él ahí vive. Y él crece ahí y de hecho hay un día en el que, bueno, ya el hijo es más grande, hay un día en el que el rey dice, bueno, la verdad es que pobre de mi hijo, porque siempre ha estado encerrado en esa torre y no ha conocido pues el mundo exterior. Entonces lo que un día deciden es que cuando está dormido se lo llevan a una habitación del castillo. Cuando despierta, el hijo se vuelve loco porque no sabe qué está pasando. Se da cuenta que está en un cuarto y se vuelve prácticamente loco. Entonces tienen que golpearlo, o sea, lo terminan noqueando y lo regresan a la torre. Y en cuanto regresa a la torre, despierta y no sabe si lo que pasó fue realidad o fue mentira. Y ahí es donde sale la frase tan famosa que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Y bueno, esta obra de teatro se las recomiendo bastante, no nos vamos a detener tanto aquí. Pero aquí, ¿qué es lo que hacía Calderón de la Barca? Él estaba cuestionando mucho las actitudes, lo que estaba pasando en su entorno y en su época. Él empieza a discutir o busca plantear esa discusión en este libro sobre lo que es la libertad. O sea, ¿somos libres o no somos libres? Sobre el destino.
¿Hay un destino predeterminado para todos? ¿Será que Dios ya dijo, tú vas a morir así? ¿O uno decide cómo morir? Esas cosas son lo que él lo hace en escribir este libro, ¿no? Incluso también hay una crítica que él hace en cierto modo fuerte para la época, porque es, bueno, el papel de los adivinos, ¿no? O sea, de verdad nos estamos condicionando por gente que está leyendo las manos, que las profecías y demás. Entonces, todo eso él lo encierra en esta obra de teatro y que la presentaron en su época, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo poco a poco los cuentos, las historias, las narrativas, siempre van a reflejar algo de la política. Ahora bien, en un principio veíamos la imagen de Blancanieves, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver Blancanieves con esto de la política? Pues bueno, también tiene que ver, y mucho. Este cuento fue escrito por los hermanos Grimm, y no fue el único cuento que ellos escribieron. Ellos escribieron otros libros que son, y bueno, otros cuentos, son por ejemplo el de la Cenicienta, el de la Bella Durmiente, el de Hansel y Gretel. Pero ¿por qué escribieron sobre estos libros? ¿O qué pasaba en ese momento? Pues estaba viviendo una ola llamada el romanticismo. ¿Y qué buscaba esta ola? El romanticismo es un movimiento que nace en Alemania y en el Reino Unido, y vaya, mientras en Francia estaba la revolución, la lucha por la libertad, la igualdad, la fraternidad, todas estas cosas, todo lo que eran los ideales netamente liberales, en Alemania y en el Reino Unido se dieron cuenta que estos estaban haciendo que la gente se fuera mucho al lado racional, y poco a poco la gente se estaba olvidando de lo emotivo, de la naturaleza, de todas estas cosas. Y por eso es que los hermanos Grimm empiezan a escribir historias que son populares de Alemania, para que la gente vaya conociendo sus tradiciones, para que la gente conozca su naturaleza, su entorno, y no se olvide de esa esencia tan nacional, ¿no? Eso que los iba a identificar bastante. Entonces, por eso es que estos cuentos también son muy importantes y que no son los mismos que se plantean en Disney, pero definitivamente es algo que al pueblo alemán le dio mucha identidad. Ahora, aquí empezamos a hablar de algo que es la identidad nacional, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver el relato, el storytelling, incluso con la identidad nacional? Tiene que ver muchísimo. Y aquí les coloco otro ejemplo, que es el de China. China, por ejemplo, en chino se dice Zhongguo. ¿Y qué significa esto? Es el país de en medio. O sea, el primer símbolo, el que es como un cuadrito y una raya a la mitad, eso significa en medio, y el segundo carácter significa país. Entonces, el país de en medio. Y este concepto lo tienen los chinos desde que ellos existen. ¿Y qué quieren decir ellos con esto? Ellos no ven el país como, bueno, ellos no se ven como si fueran los orientales, ¿no? Ellos desde esta concepción de discurso se están viendo como el país que está en medio de todo y que el resto de las naciones, los países, los pueblos están alrededor de ellos. Y esta idea es muy fuerte porque sin lugar a dudas hace que un pueblo tenga en su inconsciente, su subconsciente, el hecho de decir nosotros somos un gran pueblo y todo lo que está alrededor, pues puede llegar a depender de nosotros. Y a la fecha lo vemos, ¿no? Cómo los chinos poco a poco han ido conquistando posiciones de poder. Y bueno, dentro de esta narrativa de los chinos, algo como más moderno es algo llamado la diplomacia del panda. ¿Qué tiene que ver esto de la diplomacia del panda con toda la narrativa y con el storytelling? Pues bueno, China, por ahí de los años 70, comenzó a ser muy criticado por la violación de derechos humanos. Y pues China no iba a permitir que siguieran estos malos comentarios hacia su país. Entonces, ¿qué pasó? El gobierno chino empezó a regalar pandas, literalmente. Y en México, pues regalaron, si no me acuerdo, fue 1 o 2 pandas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y de hecho hasta compusieron una canción en esa época, ¿no? Del panda que estaba en Chapultepec. Y ¿por qué hacía esto China? Para que la gente comenzara a ver bien a los chinos. Para que dijeran, miren, China hay pandas, son muy bonitos. Exacto, ahí está. Ya lo dijeron, no lo quería decir yo. El panda se llamaba Towi, que pensaron que era macho, pero en realidad era hembra.
pero pues bueno, ya le habían puesto Towi, pues ni modo que cambiarle el nombre, y alguien puso el famoso osito panda de Yuri. Efectivamente, pues eso, déjenme decirles, también es storytelling. ¿Por qué? Porque a final de cuentas hay un elemento emocional de por medio, que es el decir, oye, pues mira el panda, está bien bonito, mírale los ojos, sus patitas, comen bambú, ¿no? O sea, todas esas cosas, pero al final, ¿cuál era la idea? Era posicionar a China como un país de donde venían estos animales, ¿no? Y poco a poco ir olvidando la parte de la violación de derechos humanos, que es tan cruel, ¿no? Entonces, esto también es parte del storytelling por parte de una nación. Y el storytelling construye ideas grandes, ¿no? Ya lo estamos viendo. El storytelling puede construir incluso ideas hasta de naciones. Y eso es lo que a mí me apasiona de esta parte del storytelling. Aquí les voy a dar otro ejemplo de algo que está pasando. Y es Turquía. Aquí vemos un mapa. Íbamos a Ciudad de México solo a conocerlo. Sí, mucha gente solo fue a Ciudad de México a conocer a los pandas. Entonces, ¿cuál era la intención? Ya lo dije, pues que el gobierno chino quedara bien. Entonces, bueno, regresando a lo que es Turquía, lo vemos aquí en este mapa, está posicionado justo en el centro. ¿Qué pasa con Turquía y por qué se los menciono? Resulta ser que Turquía es un país, pues que básicamente se fundó por ahí del año, bueno, no vamos a ponerle años porque es muy debatible cuándo empezó Turquía, pero sin lugar a dudas, desde el año 1500 aproximadamente podemos decir que ya podemos hablar de una nación como es Turquía. ¿Qué pasó con los turcos? Se aislaron por mucho tiempo. El Islam los hizo ser muy recalcitrantes, personas que no accedían a su entorno, que estaban encerrados y demás. Y esta actitud llegó hasta el siglo XX, o sea, algo muy, muy característico de Turquía. Y ojo, los turcos no son árabes, a pesar de que están cerca del Medio Oriente, no es un país árabe. Eso hay que dejarlo muy, muy claro. Y tienen una cultura muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A partir del año 2000 llega un nuevo gobierno y este gobierno dice, a ver, ya estuvimos encerrados por mucho tiempo. Tenemos que salir, tenemos que ver cuál es nuestro papel como nación, tenemos que encontrar cuál es nuestra misión en la tierra prácticamente. Y ellos, después de haber estado encerrados por mucho tiempo, deciden abrirse, a tal punto que Turquía ha intentado entrar a la Unión Europea. Muchos países europeos no han querido por todas las consecuencias que puede traer, pero ellos sí lo tienen muy, muy claro. Y ellos ya no quieren verse como un puente entre Europa y Asia y África. Ellos ya se quieren ver como una nación que se coloca en medio de toda esta región y en donde se pueden construir grandes cosas. Y bueno, el Imperio Otomano. Sí, el Imperio Otomano es lo que ahora conocemos como Turquía. ¿Y qué está haciendo el Imperio Otomano el día de hoy? Está haciendo novelas. O sea, suena muy gracioso, pero el Imperio glorioso otomano está haciendo novelas. Y yo creo que muchos de nosotros hemos llegado a ver algo en la tele, o a lo mejor algunos hasta están viendo ahorita alguna novela, que vemos que son novelas que evidentemente están dobladas, pero que hasta la musiquita y las tramas son como muy parecidas, ¿no? Y bueno, esto no es de a gratis, déjenme decirles. Las novelas se están llevando a otros países porque Turquía quiere comenzar a ser visto como un país que puede ser ese centro de estabilidad en la región. De hecho, o sea, si ustedes llegan a ver alguna de estas novelas turcas o series, se van a dar cuenta que los mensajes son mensajes simples, son mensajes sencillos, pero que incluso pueden llegar a tener ciertos valores considerados como tradicionales, ¿no? Me decía un amigo, ¿no? Cuando estaba preparando este tema, si tú te das cuenta en las series, al menos las que pasan en la televisión, nunca vas a ver escenas de sexo. ¿Por qué? Porque estas novelas están pensadas para llevarse a los países árabes y para que no las frenen. Entonces, sí, evidentemente los contenidos no son tan profundos, eso me queda muy claro, pero sin lugar a dudas no están pensados para que lleguen a la élite de las élites. Más bien lo que están buscando es dejar esa huella y esa presencia en los países árabes para que dejen de ver a Turquía como ese país extraño que está ahí encerrado, sino como un país donde hay muchas oportunidades. Y eso lo podemos ver hasta en Netflix, ¿no? Que también ya hay algunas series turcas y, por ejemplo, la de La Última Foto es una de esas, ¿no?
Y ahí atrás en esa foto vemos dos elementos muy interesantes, ¿no? Vemos que del lado izquierdo hay edificios modernos y del lado derecho hay un edificio, ¿no? Y eso es Hagia Sofía. Esta iglesia fue construida por el Imperio Bizantino y después los turcos la toman y la convierten en una mezquita, ¿no? Y hasta la fecha este edificio representa mucho la identidad del pueblo turco. Y esos elementos no están ahí de gratis y es algo que también debemos entender dentro del storytelling, que es nada de lo que se coloca es de a gratis. Todo tiene una razón. Bien, ahora, todo esto del storytelling también ayuda mucho a posicionar o a dar posturas dentro de los países. Y muchas veces va a haber crisis dentro de las comunicaciones que pueden atentar incluso contra la misma esencia de un país. Y aquí vemos los atentados del 9/11, ¿no? De las Torres Gemelas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Estados Unidos, si algo tenía muy, muy claro dentro de su concepción como país, de su proyecto de nación, por decirlo así, es que ellos representaban que la libertad, la democracia y la seguridad. Y gracias a estos, bueno, lamentablemente por estos atentados, uno de sus pilares más fuertes se vio dañado y ese fue el de la seguridad. Y en Estados Unidos este evento, vaya que dejó muchas secuelas hasta la fecha, ¿no? Incluso para los que no somos mexicanos, la pregunta era, ¿cómo fue posible que un grupo de terroristas secuestraran aviones y derribaran, por ejemplo, las Torres Gemelas, ¿no? Otro se estrelló en el Pentágono y el otro ya los pasajeros lograron pues, que no llegara a su objetivo, ¿no? Fue gente que sacrificó su vida para que no se dañara otro edificio. Entonces, a partir de esta crisis, Estados Unidos se da cuenta que eso atenta en contra de su pilar más fuerte, que es la seguridad, y empieza con una retórica completamente diferente, ¿no? A partir de ahí, la seguridad, si ya era fuerte, se vuelve aún más fuerte, y a pesar de este hecho, ellos deciden darle la vuelta a la página y hasta construir un memorial, ¿no? Construyeron una fuente muy, muy grande donde las Torres Gemelas se cayeron y vienen todos los nombres de las personas que fallecieron ahí. Eso también es storytelling, es comenzar a rescatar elementos que ayudan a recordarte o a identificar parte de lo que eres y a posicionarte en temas tan controversiales como lo fue el atentado a las Torres Gemelas, ¿no? También en el Pentágono tienen su memorial. Hay otra, ya para ir entrando más a lo que es México, ¿qué es lo que pasa con México y con su storytelling? Hay un libro muy bueno de Octavio Paz, El laberinto de la soledad. Se los recomiendo bastante. ¿Por qué? Porque él, en cierto modo, comenzó a construir la identidad de lo que es el pueblo mexicano. Hay ensayos muy, muy buenos. Yo de verdad se los recomiendo bastante que lo lean. Y aquí es lo que también les digo, ¿no? El storytelling ayuda mucho a construir la esencia de una nación. Y también hay otros elementos muy, muy fuertes dentro de este storytelling, que son las figuras, ¿no? De personalidades famosas. Y ahora que poco a poco se ha ido reivindicando cada vez más el papel de la mujer dentro de la política y demás, se han retomado otras figuras que no estaban, que antes no se consideraban mucho. Y una es, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, que es una persona que escribió bastante bien, y que para haber sido mujer en su época era muy difícil que escribiera. Toda esa narrativa seguramente ya la conocemos y eso es parte del storytelling. Otro elemento que también es Frida Kahlo, ¿no? Algunos podrán discutir, oye, pero es que Frida Kahlo la verdad es que no era tan buena, es mucha propaganda, es mucha labor de la mercadotecnia. Ok, sí, pudiera ser, pero aquí también les dejo otra imagen que refleja lo mucho que ha llegado la imagen de una persona como Frida Kahlo. Y ahí la vemos que Frida Kahlo apareció en la película de Coco, en la película de Disney, que seguramente todos fueron a ver y que seguramente todos salimos llorando de la película después de haberla visto, ¿no? Y si no la han visto, véanla, la verdad es que está muy, muy padre. Y aquí hay algo bien, bien interesante que mientras preparaba esta plática les quería contar como anécdota. Muchos de nosotros al ver esta película seguramente nos identificamos con muchos elementos. Eso es parte del storytelling, ¿no? El sentirte identificado. Pero bueno, pues evidentemente nosotros entendimos muchas cosas, pero tuve la oportunidad de ir el año pasado a dar una plática a Chile, ¿no? Con jóvenes del Partido Demócrata Cristiano. ¿Y qué pasaba con ellos?
al terminar el evento nos fuimos a cenar y estábamos platicando, salió el tema de la película de Coco, y entonces, pues mi personaje favorito fue el del perro, ¿no? El de Dante. Y entonces yo dije, a mí me encantó Dante, no sé qué, y me dijo un uruguayo, me dijo, oye, ¿por qué te gustó? Pues está chistoso y así. Dije, es que hay algo que seguramente no entiendes. Y es que los mexicas creían que cuando tú morías, pues tenían que acompañarte tus perros, que también a ellos los sacrificaban. Y ese perro era el que te llevaba al inframundo. Y si tú te das cuenta en la película, Dante es el perro que ayuda al niño a llegar a ese mundo. Y yo me acuerdo que, o sea, ahorita lo resumí, ¿no? Pero cuando estaba contando esa historia, todo el mundo de los que estaban alrededor de mí, poco a poco comenzaron a acercarse. Y ya cuando voy llegando a esta parte de que el perro, el guardián del otro mundo y demás, o sea, les juro que hubo gente que se puso a llorar en ese momento. Y si es que como el perrito es su guardián, su fiel guardián, o sea, todas esas cosas. Y en ese momento ahí dije, esto es storytelling. O sea, cuando tú comprendes estos elementos, ahí tú ya estás armando un discurso y un discurso que te llega a las emociones. Y hay otro elemento bien, bien padre de esta película y es el niño que cantó, bueno, que hacía la voz del cantante, es un niño de Guanajuato, de San Francisco del Rincón. Y eso también reivindica mucho a la población mexicana. Ahora imagínense esta película en el contexto de todos aquellos latinoamericanos que están trabajando en Estados Unidos y que se las están viendo muy difíciles. Y que se enteren que en la película cantó un niño que es de Guanajuato, de San Pancho. Entonces, eso es algo que ahí es donde uno dice, órale, pues qué padre, ¿no? Qué padre y qué motivante ver que hay un niño mexicano que le echó ganas y que llegó incluso a cantar en una película de Disney, ¿no? Todo eso, insisto, tiene mucho que ver con el storytelling. Aquí les coloco igual otras imágenes de lo que pudiera ser entendido también como storytelling y fue lo del reciente mundial, ¿no? Si recordarán, el primer partido que jugó México fue contra Alemania, ¿no? Y pues bueno, todo el mundo decía, ya vamos a perder, o sea, como siempre, pues es Alemania, nos va a ir súper mal. ¿Y qué fue lo que pasó? México le ganó 1-0 a Alemania, ¿no? Y la gente se volvió loca, ¿no? Incluso hasta en la fotografía de arriba les coloco la imagen de una chava que la graban justo cuando es el gol y grita, ¿no? Y dice una grosería y todo el mundo se identificó con esta chava porque dijo, órale, qué padre. ¿Y ahí qué tiene que ver? El mensaje, ¿cuál era? México le ganó a Alemania. O sea, algo que jamás hubiésemos, bueno, no es que nunca pase, pero es muy difícil, pero era algo que pasó, ¿no? Pasó en el 2018. La gente se volvió loca por el elemento, la carga tan emocional, tan fuerte. Y también vimos cómo después, bueno, México estuvo a punto de no pasar a la siguiente ronda, pero fue gracias a Corea del Sur que lo logró. Y entonces ya a partir de ahí fue lo de Corea, coreano amigo, ya eres mexicano, todas esas cosas, ¿no? Y la gente, escuchen esto, la gente se fue a la embajada de Corea del Sur y lograron que el embajador de Corea del Sur saliera a festejar con los mexicanos. ¿Y saben qué pasó? Los mexicanos cargaron al embajador, o sea, lo cargaron en sus hombros. Y ahí está la fotografía. Y ya después en entrevistas, el embajador decía, jamás en mi carrera diplomática me había pasado algo por el estilo. O sea, imagínense cargar a un embajador solo porque gracias a Corea México se salvó. O sea, este tipo de cosas, de este tipo de actos son los que pueden hacer, o sea, los resultados que pueden dar el storytelling. ¿Y por qué quise empezar con estos elementos antes de entrar a la parte teórica? Para darnos cuenta que hay muchos elementos del storytelling que ya conocemos, que ya vivimos, que ya entendemos, pero no conocemos al 100%. Y aquí vienen prácticamente lo que son los objetivos dentro del storytelling, que es generar identificación, despertar emociones y seducir con facilidad. Esos son los 3 objetivos que se buscan dentro del storytelling. Ya lo analizamos ahorita. Seguramente mientras contaba algunas de estas cosas, ya vimos que nos llegamos a sentir identificados,
algo, a lo mejor algunas emociones despertaban mientras contábamos esto, alegría, tristeza, emoción, enojo, coraje y demás, y seducir con facilidad. Cuando algo no sé, más bien dentro del storytelling tenemos que aprender a contar las cosas de una manera en la cual la gente se quede, por decirlo de modo popular, se quede picada, ¿no? Cuando tú logras eso, estás haciendo un buen storytelling. Y hay ciertos elementos que tenemos que identificar dentro del storytelling. Y ahí vemos el ambiente, el personaje, el conflicto y el mensaje. Estos 4 elementos, si quieren ahí vayan apuntando todo eso para después estar haciendo nuestros análisis y sobre todo estos 4 elementos. De todo lo que ahorita estuvimos contando, hay esos 4 elementos. Vemos cómo existe un ambiente, es decir, el entorno, cómo hay personajes, cómo hay algún conflicto o alguna problemática y cómo existe un mensaje o una lección que nosotros queremos aprender o estudiar a partir de lo que nos van contando. Ahora, esto también es parte de lo que significa el storytelling. Y estos elementos, ahí si quieren, tómenle foto, captura, apúntenlos. Igual los vamos a estar viendo después de analizar algunos videos. Pero esto es como la parte más importante. ¿Cómo sabemos que se está logrando un buen storytelling? O sea, ya vimos que hay ciertos elementos, ya vimos que son ciertos objetivos, pero al momento de contar historias, necesitamos que éstas sean atractivas, necesitamos que sean persuasivas, y ojo, aquí le pongo no manipulación, o sea, la línea es muy, muy delgada entre la persuasión y la manipulación. Pero nosotros, como políticos humanistas, me queda claro que siempre anteponemos lo que son los valores, ¿no? Y la dignidad de la persona. Ese es un buen parámetro para que nosotros no caigamos en lo que es la manipulación. El storytelling tiene que ser argumentativo, tiene que hacerte imaginar. Y eso lo coloqué en amarillo porque para mí es el punto más importante. Las personas, si no imaginan a partir de lo que se les cuenta, no va a quedar ninguna huella en ellos. Simplemente va a pasar como algo más dentro de su día a día. Pero una vez que comienzas a imaginar, que esta historia te hace imaginar, ahí es donde comienza la acción. Y una vez que comienzas a imaginar, pues esto ¿a qué te lleva? A que te emocionas. Y una vez que te emocionas, y aquí viene el reto para los que estamos en política, es que te lleva a la acción y te ayuda a replicar. Si una historia no te lleva a la acción, no va a ser algo, no va a poder ser considerado como storytelling. A ver, ¿qué podría ser? Un meme pudiera ser storytelling. Yo creo que es parte del storytelling, pero en sí un meme por sí mismo no te va a reflejar lo que es el storytelling. O sea, es parte de la narrativa que nosotros tenemos que estar construyendo, pero ojo, no vamos a cambiar un país a partir de memes, ¿no? Entonces, por eso es importante que no nos clavemos solo en un meme. Ok, ahora bien, el storytelling ya en el mundo de los políticos es la parte donde nos vamos a dedicar más de lleno. ¿Qué pasa con el storytelling? Como les decía, esto tiene mucho que ver con el mundo de la mercadotecnia, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa dentro del mundo de la mercadotecnia y el storytelling? Pues se ve sobre todo se enfoca más hacia productos, ¿no? O hacia ideas, pero sobre todo es hacia productos. ¿Y qué es lo que pasa con los productos? Pues lo que buscan a través del storytelling es que pagues para cubrir tu exigencia. Y aquí vemos el mayor ejemplo de storytelling, que es Santa Claus. O sea, todo el concepto de Santa Claus fue desarrollado por Coca-Cola. Y ahí vemos a San Nicolás de Bari, que es el de la izquierda, que es un santo. Y pues lo que hizo Coca-Cola es transformar la imagen de esta persona que vivió hace mucho tiempo hasta convertirla en lo que es lo que ahora conocemos como Santa Claus, ¿no? El personaje, el viejito, el gordo, barrigón, con su traje rojo y blanco, pues, o sea, ¿por qué es rojo y blanco? Pues por los colores de Coca-Cola, ¿no? Y entonces ahí vemos una imagen que dice, unidos hacemos la magia realidad. Entonces es como, ay, qué padre, ¿no? Santa Claus, la Navidad, la esperanza, la magia y demás, y la marca Coca-Cola para asociarla, ¿no? Entonces ellos buscan que la gente descubre esa necesidad por buscar la magia de la Navidad, todas estas ideas,
y lo buscan que se concentre en este producto que es Coca-Cola y la gente va a decir, yo quiero comprar Coca-Cola y yo la quiero consumir. Pero en el mundo de la política esto es diferente, porque aquí lo que se busca en el mundo de la política y de las ideas, pues más bien es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la gente va a exigir para cubrir ese pago, ¿no? Y ese pago pudiera ser la confianza. ¿Y a qué me refiero con el storytelling, con esto en el mundo de las ideas y de la política? Nosotros no va a ser tan sencillo como que la gente va a acudir hacia nosotros a comprar una coca y va a quedar satisfecha su demanda. Es más complejo para nosotros. Y es peor porque para nosotros, si no se logra, la gente va a exigir después el decir, oye, tú prometiste esto y yo te di mi confianza, yo te di mi voto para que pudiéramos lograrlo y no pasó. Entonces, ahí es la diferencia más grande, ¿no? Y una vez entendiendo esto, hay que tener otra premisa dentro del mundo de la política. Y es que la gente no está interesada en la política. Es algo muy fuerte y muy triste, sí. O sea, en el mundo de la academia, de las ideas, todo este mundo, muchos podríamos decir, oye, es que la gente se tiene que preocupar, no es posible lo que está pasando con México, no, o sea, en el mundo. Pues sí, pero la realidad es esta, la gente no le interesa. Y esto puede ser por diferentes razones, ¿no? Y alguna de esas, de hecho, hasta hay una frase muy famosa, ¿no? Dentro del panismo, y es que hay que buscar que nuestras causas se vuelvan las de la gente que ni siquiera está interesada en votar o en participar en la política. No es de gratis que la gente no esté interesada en la política. Hay muchas razones, pero nosotros tenemos que encontrar esas razones por las cuales la gente sí puede participar en la política. Entonces, bueno, espero que ya le hayan tomado foto a esta imagen, que ya hayan apuntado. Son elementos que ahorita nos van a servir mucho para estar analizando lo que viene. Y aquí viene lo primero. Vamos a empezar con dos casos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos son los másters en esto del storytelling, de la comunicación, de la merca. Ellos saben vender muy bien, ¿no? Como buen país neoliberal capitalista, han sabido explotar muy bien estas cosas. Y aquí tenemos a Barack Obama, ¿no? Él con su campaña, la de Yes We Can, logró llegar a la presidencia y no solo fue por este lema, ¿no? O sea, fueron muchos elementos los que lo ayudaron a él. Y uno de esos fue su historia personal. Y es en lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar. La historia, ya sea de nosotros como personas, de nuestras instituciones, de nuestros gobiernos, incluso hasta de nuestro país. Y bueno, ¿qué pasó con Barack Obama? Lo que llamó mucho la atención, evidentemente, es que era un político negro, ¿no? O sea, un afroamericano. ¿Cómo es posible que un afroamericano llegue a la presidencia de Estados Unidos? ¿Cuál es su historia? ¿No? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y vemos mucho que Barack Obama se centró evidentemente en su historia personal, pero también salió de un gran elemento y es nada más y nada menos que su esposa. Y ahí vemos dos fotos, ¿no? Que son muy significativas. La primera es la de un joven Barack Obama que está con su esposa, con Michelle Obama, y ellos de verdad empezaron desde abajo, y eso fue algo que le llamó mucho la atención a la gente en Estados Unidos, que empezó desde abajo, que Barack Obama, siendo una persona de origen negro, afroamericana, que estuvo incluso en el extranjero, que para estudiar la universidad tuvo que hacer muchos sacrificios, o sea, todo eso a la gente le empezó a gustar. Su sencillez, como están diciendo, su empatía, incluso, o sea, vaya, hay muchos discursos en YouTube que podemos estar analizando, y esto le ayudó, bueno, esto es uno de los elementos que le ayudó mucho a posicionarse y a conseguir ser presidente de los Estados Unidos. Y abajo vemos otra imagen que es ya más reciente, ¿no? ¿Y de por qué esta imagen? ¿A qué viene esta imagen? Como saben, en Estados Unidos hay posibilidad de reelección por parte de los presidentes. No está establecido cuántas veces se puede reelegir un presidente, pero lo que dicta la tradición, las costumbres en Estados Unidos es reelegirte una vez. ¿Para qué? Pues para que en lugar de gobernar 4 años, gobiernes 8. Ningún presidente ha intentado ir más allá de los 8 años. Y pues bueno, ¿qué pasó? Obama cumplió sus 4 años como presidente. Y para su reelección, pues sí, fue un poco complicado. El escenario no estaba tan a favor de él, pero al final igual el tema de su esposa le ayudó bastante a salir adelante. Y tan es así que al momento
en el que logra el triunfo, la primera foto que tuitea Obama es la que les estoy mostrando. Y es la de él abrazando a su esposa. Y ahí viene otra vez el discurso, ¿no? La imagen, el decir, oye, este presidente está casado, su familia, y ya lo están diciendo, la unión, el amor, la familia, incluso hasta mandó un video a un evento de los demócratas, un mensaje a su esposa. O sea, todas estas cosas le ayudaron a Obama a posicionarse. Bien, viene el otro, ¿no? El otro lado. Make America Great Again, ¿no? Aquí, pues evidentemente ya sabemos de quién estamos hablando, del señor Trump, ¿no? De Donald Trump. ¿Qué pasó con él? Es algo súper contrastante y es, ¿qué pasó con este personaje? Muchos dicen, ¿cómo es que la gente pudo votar por alguien como Donald Trump? Pues la verdad es que su storytelling fue muy, muy bueno y él supo cómo explotarlo. Y una es, a ver, yo soy un empresario, yo he construido mi riqueza. Y a los norteamericanos les gusta mucho ese discurso, porque al final los identifica y es decir, órale, él es una persona trabajadora, es una persona que sabe cómo ganarse la vida, ¿no? Y tan es así que hasta tiene su propia torre, o sea, eso a lo que muchos aspiran era como pudiera ser una parte del modelo de vida del norteamericano. Él escuchó mucho a las clases obreras en los Estados Unidos, a la gente que poco a poco los demócratas fueron olvidando y que él comenzó a voltear a ver, porque los demócratas empezaron a enfocar, a hacer grilla, como decimos aquí en México, en California, en Nueva York, en Washington, pero se empezaron a olvidar del resto del país. Y eso fue lo que Donald Trump supo aprovechar, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo él empezó a acercarse con la clase obrera, ¿no? Empezó a ver a este sector que estaba siendo desatendido. Y entonces vemos también otro discurso controversial por parte de Donald Trump, y es lo del muro, que todos claramente identificamos. ¿Y cómo supo aprovechar este discurso? Vaya, pues nosotros sabemos que Peña Nieto invitó a Donald Trump a México. Fue una estupidez muy grande por parte de la Cancillería y de la presidencia en ese momento, y Donald Trump supo aprovechar esa oportunidad. Entonces, Donald Trump llegó a México y sí, platicó y demás, hubo rueda de prensa y demás, pero ¿saben qué hizo ese señor? O sea, en cuanto terminó todo, se subió a un avión, se fue, si no me equivoco, creo que fue a Arizona o a Colorado, o a Nuevo México, uno de estos estados fronterizos, llegó directo a un meeting y lo que declaró fue en Arizona, ya lo dijeron, gracias, lo que declaró fue: acabamos de hablar con el presidente y lo comprometimos a que paguen el muro. La gente se volvió loca, evidentemente, y nosotros en México quedamos humillados y hasta hubo una guerra de tuitazos y demás, pero al final el golpe ya estaba dado. ¿Y a qué norteamericano no le llena el orgullo de decir, órale? O sea, ¿cómo es posible que él ya logró que el presidente de nuestro país vecino de México ya declarara eso? No, pues sí, es el presidente, es el mejor, es el líder que nosotros necesitamos. Entonces, ahí es donde él supo jugar con ese storytelling a partir de las circunstancias que se le fueron presentando. Y ojo, ellos supieron definir muy bien a su público objetivo. Y dentro del storytelling tenemos que saber de qué queremos hablar. O sea, no solamente es hablar por hablar, es entender a quién queremos conquistar a través de nuestro discurso. Ahora bien, ya pasando a lo que es México, aquí vamos a reflexionar rápidamente qué fue lo que pasó. Aquí tenemos la imagen de Vicente Fox con Zedillo, ¿no? Es una imagen muy, muy fuerte que nos puede causar muchas emociones, porque por fin un presidente diferente, más bien un político diferente al PRI, había llegado a la presidencia de la República. Y aquí vemos cómo él pues tuvo varios elementos, ¿no? El hecho de que fuera un empresario, que fuera alguien trabajador, incluso hasta el tema de las botas, del sombrero, todos esos elementos ayudaron a ir construyendo poco a poco su storytelling. Y entonces, la alianza que hizo el PAN con el Verde se llamaba Alianza por el Cambio, ¿no? Y esto fue algo que nos impactó bastante a nosotros como mexicanos, ¿no? Y supo leer muy bien el momento en el que nos encontrábamos. Y aquí les voy a
les voy a pasar un video que es un conjunto de spots publicitarios por parte de Fox. Vamos a ver unos 13 para que vayamos analizando bien qué fue lo que pasó aquí. Todo bien al Manuel Cloutier, lleno de verdad adentro. Nos enseñó a todos los mexicanos a hablar derecho y a luchar por nuestro país. Oye, Fox, me dijo, todos en este país vivimos quejándonos del gobierno corrupto, de la falta de oportunidades, y sin embargo no hacemos nada para remediarlo. Él me lanza un reto que yo le lanzaría a todos los mexicanos. La gente, los ciudadanos, tenemos que construir un país exitoso y triunfador a la entrada del siglo XXI. Aquí acuérdense mucho de lo que les pedí que apuntaran o que tomaran foto y de los elementos que son importantes dentro del storytelling para que vayamos comparando. ¿Acaso creen que no tenemos memoria? Vamos a tragarnos un sexenio más la sopa que tanto daño nos ha hecho. No. Los mexicanos dispuestos a despertar somos mayoría. El nuevo México, el de la gente de verdad. No conozco una sola historia de éxito que no empiece. Y aquí viene un video que ya les había dicho en otra capacitación. A mí me encanta porque yo tenía 9 años en el 2000 y me acuerdo perfectísimo de este video, y aunque evidentemente no votaba y no estaba en la política y demás, a mí me emocionaba mucho ver que había un presidente que ya iba a cambiar las cosas, ¿no? Entonces, de verdad, o sea, me emociona, ¿no? Me vuelve a emocionar cuando veo este video. Ya basta del PRI. Voto por el cambio. Fox presidente. Y aquí dice, ya basta del PRI, vota por el cambio. O sea, de verdad, yo todavía veo este video y me emociono, ¿no? Porque no manches, o sea, ¿cómo fue posible que ellos pudieran entender el contexto que se vivía en México? Digo, no era que un experto lo tuviera que encontrar, no, ya la gente estaba harta, pero supieron muy bien cómo enfocar ese mensaje. La gente ya estaba harta, ya no quería el PRI. O sea, hasta yo que tenía 9 años me escuchaba eso de que el PRI corrupto, todas esas cosas, lo supieron encerrar en un video. Y igual hay alguien que sigue rayando ahí la pantalla, si pudieran dejar de hacerlo, porfa. Y aquí, rápidamente, me gustaría que una persona me dijera, a partir de estos videos, ¿dónde encuentran la atracción, la persuasión, la argumentación, la imaginación, la emoción, todo esto, ¿no? Entonces, Rubén, yo creo que si, no sé, alguien a lo mejor al azar, o cómo le hacemos. Sí, claro que sí. A ver, alguien que rápidamente diga, a ver, yo quiero analizar estos videos con los elementos del storytelling. Creo que alguien ya dijo, ¿no? Jorge Alejandro, así es. Adelante, Jorge Alejandro Cano. A ver, súper rápido, porque si no, no nos va a dar tiempo. Adelante, Jorge, activa nada más tu micrófono. Perdón. Primero, las raíces de las personas. Creo que es algo que les ayudó, sus raíces, su esencia, y utilizaron el hartazgo de las personas para poder añadir eso hacia su campaña. Ok, perfecto. Ahora rápido, nada más. ¿Tú crees que los videos fueron atractivos? Sí, fueron atractivos porque en ese momento, si hablamos de México, en ese momento pues eran más de 70 años que gobernaba el PRI, y pues México al parecer no crecía. No me acuerdo mucho, tenía como yo 5 o 6 años por ahí, pero no menos, creo que 4, pero manejaron los sentimientos de las personas, el corazón de las personas, se metieron dentro de algo parecido que hizo en este momento Andrés Manuel. Ok, perfecto, muy bien. Gracias. Aquí vemos rápidamente cómo este video sí cumple con muchas de estas cosas y te hace imaginar, te emociona y sobre todo te llevaba a la acción. ¿Y cuál era la acción? El votar para que el PRI ya se fuera, ¿no? Y ya hubiera una opción diferente. Y el mensaje se replicaba fácil, o sea, al menos el video que a mí me emociona mucho es el del ya, o sea,
y hasta era lo de la manita, ¿no? Y lo del ya, y me acuerdo que hasta había la estampita, ¿no? O sea, todo esto es el storytelling, ¿no? Y era un lenguaje muy, muy sencillo. ¿Dónde abandonamos esa discusión? Ahorita lo vamos a analizar. ¿Qué pasa en el contexto actual? Actualmente, pues las cosas ya no son como en el 2000, ya cambiamos bastante, incluso vemos, o sea, el video ya se ve un poquito viejito, pero vaya, ahora vivimos un contexto en el cual está la civilización del espectáculo, ¿no? La banalización de la cultura, o sea, ya se da como por igual, ¿no? Por sencillo. El relativismo, el saber si es verdad, si existe la verdad, la mentira, todas esas cosas, ¿no? Si los valores, pues no importan, la posverdad, ¿no? El hecho de decir, bueno, pues ya está el tema de las fake news, o sea, que igual y es una realidad, pero hay otra realidad que te estamos inventando. Y ojo, esto de la realidad, si retomamos un poquito lo que platicábamos, La vida es sueño, discutía mucho el tema de la realidad y de la verdad, ¿no? Entonces, de verdad los invito mucho a que vean ese libro, lo lean, y que ahora nos adentremos mucho a lo que está pasando, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en México? Poco a poco se comenzó a generar un storytelling, y aquí vemos los elementos, ¿no? Unos muy gráficos, porque el storytelling no solamente es hablar, ¿no? No solamente es escribir, también es promover las imágenes, estos íconos, estas cosas que te identifican. Lo de los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. O sea, todos sabemos qué fue lo que pasó en esta población de Guerrero, ¿no? Y sabemos que en Guerrero las cosas están muy mal. Y me acuerdo mucho que cuando pasó esto hubo gente que decía, pero ¿cómo? Si son unos porros, ahora resulta que se indignan por estas personas, no sé qué, el ejército los mató y demás. Ok, pudiera ser cierto, ¿no? Pero al final, ¿cuál fue el mensaje que trascendió? Que eran unos estudiantes jóvenes que los secuestraron y que los mataron. Y quedó ese mensaje, ¿no? Otro muy fuerte es el de no más sangre, ¿no? Y ahí vemos un cartel. Y estos mensajes se fueron posicionando poco a poco, y no solamente por políticos, también fue por periodistas, por académicos. Y yo me acuerdo mucho que cuando estaba en la universidad me tocó ir a la Ibero, ¿no? En Puebla, para invitar a un congreso. Y me acuerdo que cuando entré al área de ciencias sociales, todos los profesores en sus cubículos tenían esta imagen de no más sangre. A mí eso me impresionó bastante, y ahí te das cuenta cómo el storytelling, cuando se hace bien, ayuda a que el mensaje se replique, y si hay elementos gráficos, pues mejor, ¿no? Y pues, ¿qué reflejaba todo eso? Que la gente ya estaba harta de la violencia que se vivía en México. Ahora, ¿qué pasó con López Obrador? Muchos, o bueno, yo creo que la mayoría de aquí recuerdan lo que era, lo que fue lo del desafuero, ¿no? De AMLO. Fue el tema del momento, y todo el mundo decía, sí, que le quiten el fuero y demás. Pero ellos se supieron mover muy bien. Y hasta salieron los temas de no está solo, y ahí vemos cómo López Obrador tiene un listoncito, ¿no? Que tiene los colores de México. Y yo me acuerdo que cuando fue esa campaña, decían, si tú estás con López Obrador, viste el listón, ¿no? Eso es storytelling, eso es encontrar elementos para decir, a ver, poco a poco nos vamos a ir solidarizando con el personaje, con la historia, con lo que nos identificamos. Y eso, déjenme decirles, fue lo que catapultó la carrera política de López Obrador, y que le dio mucho storytelling a todo lo que él ha estado haciendo. Él, pues, es un político que empezó en Tabasco, que estuvo ahí metidísimo en Pemex. Él ayudaba a organizar a todas las personas que trabajaban ahí, y ahí tomó otra bandera muy fuerte, que es la del petróleo, ¿no? El petróleo le pertenece a la nación, le pertenece a México, todas esas cosas, ¿no? Y otra cosa muy fuerte, pues si este personaje quiso ser juzgado por los políticos, pues ya puede empezar a hablar de otro elemento muy interesante, y es pues la mafia en el poder, el PRIAN. Ellos quisieron hundirme, ellos quisieron, ellos no están conmigo porque yo soy del pueblo, y por eso me querían hasta meter a la cárcel. Él supo cómo construir su storytelling.
Y aunque muchos políticos no lo hubiesen sobrevivido, no hubiesen sobrevivido a algo así, hubiesen quedado como el peor político, el que hasta incluso llegó, y bueno, lo intentaron juzgar y demás, pues él supo hacer las cosas, supo hacer judo, como dice un amigo, no supo hacer judo en la política, y vaya que lo hizo muy, muy bien, ¿no? Y así es como surge Morena. Y aquí va otro video muy interesante, que, o sea, la verdad es muy bueno analizarlo, no lo voy a poner todo, no se espanten, no es un curso de Morena pero sí tenemos que entender cómo fue que Morena poco a poco nos fue ganando pues todas las conciencias ciudadanas. Y ojo, recuerden la tablita que estamos utilizando. De piel morena, pueblo de México en general, vamos unidos a la faena por la regeneración total. Para lograrlo se necesita no más que credencial de elector. Piensa en la patria, recapacita y cuida tu voto libertador. Que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección. Para que no nos vengan con fraude, solo hace falta organización. Morena, el movimiento del pueblo unido para cambiar. Morena, la vida pública lograremos regenerar. Morena, el pueblo puede salvar al pueblo, tengamos fe. Morena, te invito a ser un protagonista de tu comité. Morena, Movimiento Regeneración Nacional, pacífico hasta el final. Morena, madre de la nación, protege la lucha mexicana, cuida las urnas en la elección. Organicémonos desde ahorita por la liberación nacional. En 2012 se necesita ganar la lucha electoral. Que la derecha ya no descuadre el resultado. Exacto, sale Luisa María Alcalde, para que vean. Morena impulsando perfiles jóvenes desde hace mucho tiempo. Y ella en ese momento fue cuando estaba de candidata a diputada, si no me equivoco. Y aquí les quiero nada más adelantar a una parte que es la que está, o sea, es un elemento muy, muy fuerte, y vean. Lucha electoral, que la derecha ya no descuadre el resultado de la elección. Para que no nos vengan con fraude, solo hace falta organización. Morena, el movimiento del pueblo. Exacto, el bus azul dañado. Todo lo que sale en este video no es de gratis, como les digo, en el storytelling nada es coincidencia, siempre y cuando esté bien pensado, ¿verdad? Y si nosotros regresamos a nuestra tablita, nos damos cuenta que este video cumple así sin problema alguno cada uno de estos elementos. Incluso las frases que se utilizan son muy fuertes. Igual me gustaría que una persona nos dijera qué fue a Edwin Aldair Pérez Leal. Él quiere participar. Entonces, Aldair, si puedes abrir tu micrófono para hacer rápidamente las observaciones y qué fue lo que más te impresionó de este video. Ok, pues principalmente creo que la empatía y la simpatía que genera con las personas, que principalmente como somos muy emocionales, todas las personas, y es lo que se basa el storytelling, las emociones. Entonces nos sentimos identificados por esa parte y pues nos hace imaginar muchísimas cosas, también como lo señalaba lo del bus azul, todo es como planeado a poder sacar una conclusión. Ok, muchas gracias. Es un video muy bien armado, muy bien pensado, hay muchos elementos. Vemos cómo eso de que la vuelta a la derecha está prohibida, vemos lo del sindicato ahí en la pared, las frases que utilizan, la gente que sube al autobús, o sea, son personas, o sea, que fácilmente puedes encontrar en cualquier día en la calle, ¿no?
O sea, no buscaron a los actores y a las actrices guapos, o sea, no, buscaron a mexicanos simplemente, ¿no? A gente que representa lo que es el mexicano. Elementos como eso de morena, lo de morena mía, morena madre de la nación, ayúdanos en esta lucha o en la elección, algo así por el estilo. O sea, eso incluso hasta habla de un tema religioso, ¿no? La urna también es otro elemento bien, bien fuerte. Todo lo que representa México y el autobús. Y aquí hay un mensaje que nosotros tenemos que reflexionar y es, ok, el camión azul está ahí descompuesto, pero el camión de Morena se frena y sube a la gente que está ahí afuera. Eso es inclusión. Eso es quererse ganar a la gente. Eso es decir, ok, tú ya quedaste decepcionado, no te preocupes, nosotros no lo vamos a hacer. O sea, ese mensaje es muy, muy fuerte y es parte de toda la narrativa y de todo el storytelling y hasta la música, ¿no? Entonces vemos cómo el storytelling hasta se puede reflejar dentro de la música, ¿no? Popular en el sentido de que llega a todas las clases, a todos. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuál es la narrativa del PAN en el siglo XXI? Y aquí hasta les vuelvo a poner la tablita. Y creo que es muy importante hacer este análisis para entender qué es lo que está comunicando Acción Nacional. Y alguien decía, pues es que no sé en qué momento se perdió ese discurso, todo nuestro storytelling. En la actualidad, ¿ustedes creen que estamos siendo atractivos? ¿Creen que estamos siendo persuasivos? ¿Que estamos logrando argumentar? ¿Que estamos haciendo imaginar a los mexicanos? O sea, hacerlos imaginar en el sentido de la grandeza, no de imagen, de cuentos de fantasía. ¿Estamos haciendo imaginar a la gente? ¿Estamos haciendo vibrar de emociones? O sea, yo creo que de entrada ya nos quedamos atorados, o sea, no estamos logrando incluso lo de hacer imaginar a la gente. Entonces, es algo muy fuerte, ¿no? Y, o sea, yo soy panista, ¿no? O sea, y esto no lo estoy diciendo como para decir que el PAN es una basura y que ya no vale la pena, no. Pero es importante entender qué es lo que está pasando con nosotros. Porque ahorita muchos decían, es que López Obrador está perdiendo popularidad, qué bueno, ¿por qué está pasando esto? No sé qué. Pues sí, ajá, pero ¿y nosotros cómo estamos atrayendo la atención de esa gente que se está quedando desilusionada, ¿no? O sea, para empezar, ¿qué es lo que está pasando? Y aquí también yo creo que Acción Nacional es un partido que tiene mucha historia, es un partido que tiene mucho, que ha aportado mucho a nuestro país, que ha aportado mucho a las instituciones, y eso no lo estamos sabiendo aprovechar. Pero ojo, entre cosas buenas y cosas malas, hay personas que sí lo están haciendo, que sí están sabiendo comunicar las cosas. Y aquí va un reportaje que hizo recientemente Carlos Loret de Mola, de hecho lo publicaron ayer. Solamente vamos a ver muy brevemente los primeros minutos. Andrés Manuel López Obrador recibió la noticia más importante de su vida política en una casa porfiriana de la colonia Roma de la Ciudad de México. La mansión en la calle de Chihuahua número 216 se había convertido en su casa de campaña. Ahí se enteró del resultado que le daba, después de 3 intentos, la victoria en una elección presidencial. Desde ese momento, la casona de la calle Chihuahua se volvió la sede del gobierno electo, la oficina del presidente entrante de México.
Ahí pasaban lista los miembros del futuro gabinete. Se congregaban reporteros, se aglomeraban camarógrafos, llegaban manifestantes, curiosos. Incluso el presidente electo López Obrador recibió ahí al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. La identidad del propietario de esa casa se había mantenido en secreto hasta ahora. Según documentos oficiales del Registro Público de la Propiedad de la capital del país, la sede oficial del gobierno electo de México era una casa Bartlett. El propietario de la casona, Jesús Hernández Torres, un político que ha trabajado desde hace 49 años con Manuel Bartlett Díaz. Bueno, aquí vamos a parar el video porque son prácticamente 12 minutos. Pero aquí es, a ver, un periodista está haciendo lo que Acción Nacional no está haciendo. Y déjenme decirles, o sea, yo que soy de Puebla y que toda mi familia es de Puebla, vaya, vemos, o sea, si tú a alguien de más de 40 años le preguntas sobre Manuel Bartlett o a alguien de 60 años, te puede decir infinidad de cosas de lo que hizo ese político poblano, ¿no? O sea, yo no sé qué pasa con Puebla, que últimamente están saliendo cosas como Bartlett, Barbosa y demás, ¿no? Pero ahí algo muy fuerte es, o sea, Bartlett es, lo voy a decir como muy popularmente, es la rata más rata, bueno, de las más ratas que ha habido en Puebla. Para los que hayan visitado Puebla, hay una zona que es Angelópolis, que es como la zona de mayor desarrollo, ¿no? Solamente para que se den una idea, este señor, o sea, cuando él fue gobernador, fue que comenzaron con la proyección de Angelópolis. Ellos magnificaron ese proyecto, ¿no? Y lo interesante fue que antes todos esos terrenos eran zonas de cultivo de gente indígena, ¿no? De campesinos de San Andrés Cholula. Y les quitaron los terrenos como no tienen idea, los engañaron, los hicieron firmar papeles, o sea, fue algo muy trágico. Y a partir de ahí fue donde nació Angelópolis. Y todo eso es fruto de Bartlett. Y esa es una de tantas, no sé, incluso hasta hay gente mayor que dicen que Bartlett era el anticristo. O sea, imagínense algo tan fuerte de un personaje así. Entonces, vaya, todo eso no lo hemos sabido aprovechar. Y sí, Bartlett hizo el trabajo sucio de muchos políticos. O sea, eso lo sabemos muy, muy bien aquí en Puebla y la gente que tiene ya tiempo participando en la política. Y aquí analizando este video, podemos rápidamente ver que fue atractivo, que te pica, o sea, que te quiere hacer ver más, que te argumenta, o sea, no solamente te lo dice, pues lo digo porque yo lo digo, ¿no? Te demuestra con papeles, te subraya, y el hacerte imaginar en esta ocasión no es hacia un sentimiento de alegría y de felicidad, es más bien de hacerte imaginar de no manches, o sea, ¿cómo es posible que este personaje López Obrador se esté juntando con estos? Y si se junta con alguien así, ¿qué te asegura que no va a hacerlo con otros políticos o que lo está haciendo, ¿no? Te emociona igual y no en un sentido positivo, sino que te indigna, ¿no? Te hace generar esa emoción. Y al menos aquí, si ustedes ven el video más, o sea, lo terminan de ver, sí puede ser que no te lleve tanto a la acción porque se queda corto. Y ahí es la ventaja que tenemos nosotros como partidos políticos. Nosotros somos la vía legítima para llegar al poder. Y nosotros, sobre todo nosotros, deberíamos de enfocarnos a entrarle más a este tema del storytelling para decir, a ver, nosotros construimos esto y después llevamos a la acción. ¿Y cómo llevamos a la acción? Organizando a la gente, invitándola a votar, a participar y demás, ¿no? Para después llevar ese mensaje. Bien, y aquí, para ya ir cerrando básicamente esta plática y para que podamos entrar a la parte de preguntas y respuestas, viene un poco lo que son las recomendaciones. O sea, ya vimos, y ese es como mi punto de vista, lo que yo les voy a dar. Ya vimos cómo el storytelling puede ayudar a cosas muy, muy grandes. Ya vimos los elementos
igual estos cursos de storytelling son cursos que pueden llevar mucho tiempo, ¿no? Ahorita yo les quise dar como los elementos más básicos para que empecemos a identificar, para que veamos cómo el storytelling es una herramienta muy grande y que nos puede llevar incluso a transformar una nación. Y aquí el primer consejo que yo les pudiera dar es desarrollar la creatividad. O sea, suena muy tonto, suena muy básico, pero es importante hacerlo. Necesitamos leer, necesitamos ver películas, escribir, dibujar, pintar. Son cosas que a lo mejor uno dice, a mí de qué me sirve leer, ¿no? A mí de qué me sirve pintar. Eso te ayuda mucho a desarrollar esa parte creativa. Frases como, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Eso es fruto de la creatividad. El hecho de no más sangre, eso es parte de la creatividad. Que si es algo bueno, es algo malo, que si lo que despierta son sentimientos positivos, negativos, eso es lo que se puede discutir. Pero sin lugar a dudas, la creatividad jugó un papel muy importante en todo esto. Entonces, es importante desarrollar la creatividad y que incluso entre nosotros busquemos aprender algo más, ¿no? Que lo que leamos, las películas, nos cuestionemos un poquito más el porqué de las cosas. Por ejemplo, lo de las novelas turcas es algo que igual y no muchos conocíamos, pero la curiosidad te hace darte cuenta que hay algo más allá de mensajes de ese tipo. Hay que analizar historias y compararlas con la realidad. Y este es un esquema muy padre que alguna vez vi en un video, que viene de un autor y él lo tituló como El viaje del héroe. Él decía que todas las historias están desarrolladas con este esqueleto, por decirlo de algún modo, ¿no? El video de Loret de Mola se los enviamos después, no se preocupen. Igual las presentaciones y les puedo mandar otros links. ¿Qué es esto del viaje del héroe? Él decía, todas las historias tienen la misma estructura, y aquí viene, la vamos a leer rápidamente: el contexto cotidiano, la llamada a la acción, el rechazo inicial a esa llamada, la aparición del mentor, el punto de no retorno, los obstáculos, aliados y enemigos, el entrenamiento personal, el mayor obstáculo, la obtención de la recompensa, el camino de regreso, la prueba final y el cambio interior, ¿no? Y para regresar otra vez a lo cotidiano. Este esquema puede aplicar incluso hasta para nosotros mismos. ¿Dónde está nuestro llamado a la acción? O sea, nosotros como humanistas que somos, debemos entender que somos personas libres, que somos personas que queremos trascender en esta vida. ¿Dónde está nuestro llamado a la acción? Lo que está pasando, vemos que las cosas están mal, vemos que no se está logrando comunicar. Pues ojo, ahí está nuestro llamado a la acción. Que el rechazo inicial a esta llamada, pues igual y hay gente que no quiere, que se opone y demás, pero después llega alguien, ¿no? Alguien que te va a enseñar cómo se hace o tú lo buscas. Y una vez que tú decides entrar en ese mundo, ya no hay punto de retorno, ¿eh? Y va a haber obstáculos, y vas a encontrar amigos y enemigos, y te vas a tener que entrenar. Y después vas a encontrarte un obstáculo mayor, ¿no? Y vaya, si pueden ver brevemente, hicimos esa ruta, ¿no? Tómenle captura, foto, lo que quieran. Es algo muy, muy bueno y los invito a que lo reflexionen incluso con su historia personal, con su historia de vida, porque también ahí se refleja el storytelling. Hay que leer nuestra doctrina, o sea, y algo muy básico, ¿cuál es el lema de Acción Nacional? Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Yo creo que esa frase hay que tatuárnosla, o sea, yo creo que hay que ponerla hasta de fondo de pantalla en el celular, en nuestros comités. Por ejemplo, en el comité de Victoria me gustó mucho que tienen ahí sus frases, ¿no? Colocadas en la pared. Es algo muy, muy padre. O sea, ¿qué es lo que buscaba Acción Nacional desde sus inicios? Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. La dignidad, yo creo que el concepto de dignidad es uno que nosotros no estamos sabiendo aprovechar y que tenemos que explotar al máximo. ¿Cuánta gente se está denigrando por temas como las becas de López Obrador? ¿Cuánta gente? Ahorita pasó con el coronavirus, o sea, en Puebla estaban formando a los viejitos en plena pandemia para que fueran a recibir su pago, ¿no? Eso es algo indigno. ¿Y nosotros dónde estábamos? No estuvimos ahí para denunciar todas estas cosas. Hay que innovar con sentido humanista, por favor, no hay que innovar a lo menso,
o morir. O sea, no queda de otra. Tenemos que innovar, nos guste o no nos guste, y hay que saber hacerlo. Y todo esto siempre es pensando en nuestra doctrina. O sea, nuestra doctrina es muy padre porque ha trascendido la historia y porque es una doctrina que se origina incluso antes de Acción Nacional. Ahí vemos, hay que profundizar en los valores. Los valores también son parte de nuestra doctrina. O sea, un buen gobierno no solamente saber hacer bien las cosas, es tener muy clara la escala de valores. Y aquí les coloqué una imagen de unos vitrales en una iglesia. ¿Por qué les puse esto? Porque en la Edad Media, cuando se construían edificios, la gente, bueno, los arquitectos no podían poner ventanas, les costaba muchísimo. Y poco a poco comenzaron a colocarlas y eran ventanitas muy, muy chiquitas. Si alguno de ustedes, o sea, ventanitas de este tamaño, literalmente. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de visitar algún edificio antiguo, y no solo en Europa, incluso también aquí en México, los primeros conventos que construyeron los franciscanos tienen unas ventanitas de este tamaño. ¿Y eso por qué es? Porque no sabían cómo construir una estructura que soportara ventanas, ¿no? Para que pudiera entrar la luz, hasta que hubo un momento en el cual los arquitectos lograron avanzar en técnicas y pudieron colocar lo que eran los vitrales. Y una vez que la persona entraba a un lugar con vitrales, se sentía en otro mundo. Y eso fue la innovación. Y esa innovación, si incluso le damos el sentido humanista, es decir, mira la belleza que hay en estos vitrales, y nosotros te queremos invitar a que tú trasciendas en esta vida. No era lo que se explicaba de una forma indirecta con esto de los vitrales. Entonces nosotros tenemos que identificar de nuevo cómo construir esos vitrales. O sea, ahorita yo creo que estamos en una etapa en la que las ventanitas son así, o sea, o son así de chiquitas. O sea, es algo muy triste. Tenemos que atrevernos a construir vitrales de nuevo en la política. Hay que analizar muy bien cuál es nuestro arquetipo. Este esquema me lo encontré en un video por ahí, de cómo analizan el crecimiento de un partido como lo es Vox en España. Un partido que tiende a ser muy radical, que incluso llega a ser de extrema derecha, pero que tienen muy bien armado lo que es su storytelling y han sabido identificar muy bien las cosas. Y algo que no podía dejar pasar dentro de este curso es, tenemos que entender que cada uno de nosotros como personas que somos, con nuestra propia dignidad, nuestras propias características, cada uno de nosotros es único e irrepetible. Y tenemos que encontrar cuál es nuestro arquetipo dentro de la política en nuestra comunidad. O sea, nosotros, ¿qué queremos ser? El rebelde sin causa, el amigo. Queremos ser ese abuelo sabio, ese héroe que se va a arriesgar a ir por las grandes causas, ser alguien soñador, o incluso alguien divertido, ¿no? ¿Cuál es nuestro arquetipo dentro de la política? Y eso tiene mucho que ver con nuestra imagen, que son cursos que también se están dando dentro del comité estatal, ¿no? O sea, la imagen pública, pues, ¿qué quiero reflejar yo? Y tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos y reflejar lo que somos en realidad. La gente ya está cansada de políticos que son vacíos, que son huecos. O sea, incluso hasta yo como joven, a mí me da mucha flojera luego ver que hay jóvenes, hasta más jóvenes que yo. Bueno, yo ya dentro de poco seguro dejaré de ser joven, pero hay chamacos de 18 años, 19 años, que escriben en publicaciones como si fueran políticos de 1950, 1940. Y ya no podemos ser así porque no estamos siendo atractivos y tenemos que enfocarnos más a lo que somos nosotros, a nuestra esencia. Y cada uno de nosotros puede aportar bastante. Y aquí hay otra frase que me encontré por ahí en un PDF y me gustó muchísimo. En política, creerse el cuento y arriesgarse sirve. El storytelling te permite ser eso. O sea, si uno cree en política que no va a transformar, que no va a hacer las cosas, híjole, es algo bien triste, ¿no? Y esto de creerse el cuento y arriesgarse tiene mucho que ver, lo dejo en el marco de los valores humanistas, ¿no? De nuestra doctrina. O sea, no solamente es creerte un cuento o una historia toda irreal, atípica, como López Obrador, ¿no? O sea, que tiene, un debraye muy, muy fuerte y que sí le ha funcionado, ¿no? Pero ¿cuál ha sido el costo de todo esto? Entonces nosotros tenemos que creernos el cuento, la historia de que estamos en política para innovar, para transformar, para cambiar la vida de las personas. O sea, nosotros no estamos aquí en política nada más para andar de politiqueros, ¿no? Y ya para concluir esta
esta presentación les dejo una reflexión. La última es: menos artisteada de la política y más arte de la política. ¿A qué me refiero con esto? Ya basta de ser el político que solamente se toma la fotito, que la sube a redes sociales, que espera los likes, que espera los retweets, el político que solamente está encerrado en la oficina, el político que solo va a los eventos a saludar y para la foto y para que te vean. O sea, ya basta de esas cosas. Eso no nos va a dejar nada bueno, pero sí más arte de la política. Y el storytelling es una buena manera para empezar con esta parte artística. ¿Y qué es el arte de la política? Es esa parte que no se puede explicar con palabras, es el conocer, es el entrar en contacto con la gente. O sea, nos urge recorrer el país, nos urge conocer nuestro México, nos urge platicar con la gente. Eso es el arte de la política, entender cuáles son sus necesidades. O sea, no todo se va a resolver con las redes sociales. Son una parte muy importante en la actualidad, por supuesto que lo son, pero la elección o la toma de decisiones en un país no se resuelve solamente con likes o con tweets. Tenemos que salir a las calles, tenemos que salir a las periferias, tenemos que reflejar mucho esa imagen. Y ojo, a mí me consta desde que estoy en Guanajuato, hay muchos lugares donde se nota que Acción Nacional ha hecho muy buen trabajo, y esa es parte del storytelling que tenemos que empezar a trabajar en Guanajuato, y que de hecho ya se está haciendo, pero impulsarlo aún más. Algo que yo siempre digo es: a mí me impresionan las carreteras que tiene Guanajuato. Son carreteras de primer nivel. A mí me impresiona la inversión que ha habido en Guanajuato. Me impresiona ver cómo incluso hasta hay empresas extranjeras, y que hay empresas que están adaptando un storytelling muy importante dentro de la región. Un ejemplo es Mitsubishi. O sea, apenas vimos cómo hubo un evento y cómo ellos hablaban un poco de la idea que tenían. Ellos dicen: cuando llegamos a una comunidad, queremos dejar huella y queremos también transformarla. Pues nosotros también tenemos que analizar esas cosas tan grandes que ha tenido Guanajuato. Y Guanajuato lleva 30 años de gobiernos panistas, y eso no es de gratis. Y se han hecho muy, muy buenas cosas. El transporte público en León, yo sé que igual a veces el camión se tarda mucho en pasar, pero créanme que es un muy buen sistema de conexión para la gente. O sea, yo no tengo coche en León y me muevo solamente con camiones, y puedo llegar a cualquier parte de la ciudad en León. Y en Puebla no. O sea, en Puebla, que yo me muevo en camiones, y yo quisiera irme de casa de mis papás a donde iba a la universidad en coche, me hacía 45, 50 minutos. En camión me podía hacer hasta hora y media. O sea, imagínense esas cosas. En Puebla no es nada descarado que alguien tenga que moverse en trayectos de hasta de 2 horas y tener que pagar lo de 2 camiones o lo de 3 camiones. Y en León no pasa eso. Y esas cosas son las que nosotros tenemos que reflejar. Nosotros tenemos que empezar a conquistar más allá. Y Guanajuato, ya para concluir todo esto, para que ahora sí ya me calle y pasemos a las preguntas, en Guanajuato pasaron grandes cosas. E incluso hasta en campaña se ha dicho: no hay más albóndigas que quemar. Yo creo que esa frase es muy, muy buena, y créanme que ahorita hace falta quemar bastantes cosas, porque esta supuesta 4T, la revolución de cuarta, ha demostrado que no va a hacer las cosas bien, y nosotros tenemos que arriesgarnos para empezar a quemar las cosas, o no sé, o a lo mejor empezar a construir cosas o reconciliar, porque ya basta de que el político, la clase política nos quiera encontronarnos a todos nosotros. Tal vez es el momento de la conciliación, y todo esto cómo se va a reflejar a través del storytelling. Así que espero que les haya gustado mucho este curso. Insisto, es algo muy breve porque nos podría llevar bastante tiempo aprender bien las bases de todo lo que es el storytelling, pero espero que estas claves que les dejé y todo el análisis que realizamos les haya ayudado bastante y que les haya gustado. Y gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy buen tema, muy interesante. Tenemos una pregunta que nos hicieron por el chat, Alejandro Ramírez, con el tema de cuál debe ser el storytelling del PAN a nivel nacional frente al gobierno de López Obrador para hacerle un verdadero contrapeso. Es la pregunta de Alejandro Ramírez, y le damos la voz también a José Irineo Palafox. Vamos a juntar las preguntas para ser contestadas en bloque. Adelante, José Irineo.
Hola Salomón, hola Ricardo, muchas gracias. El tema está muy interesante. Yo tengo por aquí una pregunta. Andrés Manuel, al parecer, hace comentarios tontos en sus mañaneras, detente, enemigo y así por el estilo. Pero ¿habrá alguien atrás o quién es ese alguien atrás que le lleva sus discursos, que le dice, ahora di esto, que le hace su discurso que al parecer es tonto y vacío, pero todo el mundo replica con memes y lo comentan en las redes? No sé si habrá alguien o serán ocurrencias de él. ¿Cómo ves, Ricardo? Ok, bien. Gracias, Ireneo. Francisco Ulises Sánchez, adelante, Francisco. Sí, bueno, primeramente, un pequeño preámbulo antes de la pregunta. Me he dado cuenta de que muchas de las ocasiones en este tipo de narrativas, las personas únicamente repiten lo mismo que dicen, digamos, los grandes representantes de los gobiernos o los grandes líderes. Y esto en algunas ocasiones me causa mucho conflicto porque siento que el repetir exactamente los mismos mensajes hace que pierdan realmente autenticidad y credibilidad. O sea, escuchar las mismas palabras, los mismos adjetivos despreciativos hacia, por ejemplo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, realmente en algunos momentos me causa que no crea este tipo de... que no les cree, que no siente y que no sea auténtico. Entonces, pregunta concreta, ¿cómo hacer para poder replicar la narrativa sin caer en una pérdida de autenticidad, pero sobre todo de credibilidad? Ok, gracias. Gracias, Francisco. Jorge Alejandro Cano, adelante, Jorge. Muchas gracias, licenciado. Bueno, primeramente, creo que las bases para poder hacer algún proyecto nuevo es reconocer nuestras virtudes, nuestros defectos, y entre nuestros defectos, nuestros errores, y debemos de reconocer que como gobiernos federales sí hemos hecho algunas cosas buenas, pero también hemos hecho algunas cosas malas, y a lo mejor durante los sexenios muchas veces no se ha dado a notar, pero al terminar, doy un ejemplo, García Luna, lo que pasó con Calderón, que se deslindó del Calderón al mismo tiempo, con Fox, lo que hicieron los hijos de su esposa, que compraron terrenos en Celaya y todo eso que se dio en este tiempo, ¿no? Mi pregunta es, incluso se le hizo una vez al presidente estatal del PAN, ¿crees que pueda servir como esto de Story Trade? ¿Crees que pueda servir pedir perdón a la nación por las fallas de Acción Nacional? Porque no estamos siendo una verdadera oposición. Yo me he dado cuenta que se la pasa mucha gente criticando a Andrés Manuel, hablando a Andrés Manuel, y en vez de ayudarnos a nosotros como panistas, le estamos dando a él más popularidad, porque creo que debemos de recordar que si hablamos bien y hablamos mal, la popularidad es la popularidad. Y creo que debemos olvidarnos de AMLO. Lo primero que debemos hacer es olvidarnos primero de Andrés Manuel, preocuparnos por nosotros como partido, y mi pregunta sería esa. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Y adelante, Edwin Aldair Pérez. Buenas tardes. Una pregunta concreta, voy a poner un poco el contexto. Realmente, usando todo lo del storytelling, en política tienes que ser muy diestro a poder llegar el mensaje en el mismo storytelling, o realmente el convencimiento o la empatía o simpatía que llega a crear la persona con, o sea, en este caso el presidente que fue por el lado que llegó, y un poco de otras cosas. Mi pregunta en concreta es que si tienes que ser muy diestro manejando el storytelling para poder ser un gran político, o es independiente de... Gracias, Edwin. Adelante, Lupita León. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muy interesante el tema, me gustó mucho. Y mi pregunta también va encaminada en por qué como panistas también hemos perdido otra área de oportunidad, que es hacer ver a todos y a nosotros mismos que México es mucho más grande que Andrés Manuel.
y que el mundo es mucho más grande que solo los problemas que pasan en México. Entonces, ¿cómo podemos hacer un storytelling sin olvidar los problemas mundiales? Para ejemplo de ello, la pandemia y cómo estamos aquí el día de hoy. Es posible que sigamos permitiendo que salga Andrés Manuel, un presidente, a decir yo bajé el precio de la gasolina y que ni siquiera nos preocupemos en comunicar que existe la OPEP, cosas más grandes, que yo al menos yo no he visto ningún partido aquí en México, que realmente tenga una visión de más allá, a diferencia de otros países, en efecto primermundistas, que ellos sí lo hacen. Entonces creo que será un área de oportunidad de que nosotros sí entendemos lo que pasa en el mundo actual, que sí nos afecta y que sea un área de oportunidad grandísima. Y ya no podemos dejar de lado las tecnologías y todos los temas de globalización, de que literal lo que se comen en China nos afecta o nos beneficia en el municipio de todo Guanajuato. Excelente pregunta, Lupita. Con ella cerraríamos el primer bloque. Si hubiera tiempo, abrimos un segundo bloque. Adelante, Ricardo. Perfecto. Voy a contestar lo más rápido posible estas preguntas, de una manera adecuada para ver si hay más preguntas. ¿Por dónde empezamos? La primera, storytelling del PAN frente a López Obrador, el gobierno federal, ¿cómo le hacemos? Yo creo, y esto va un poco relacionado con lo que preguntaba Jorge Alejandro, ¿no? Yo creo que hay que dejar de estar viendo nada más a López Obrador, López Obrador, López Obrador. Y también algo que Carlos Castillo nos ha invitado bastante y que también lo digo seguido en mis cursos es, tenemos que dejar de usar el vocabulario que ellos nos quieren imponer. O sea, yo sé que ahorita a lo mejor al final dije la 4T, ¿no? Pero, o sea, ya es el inconsciente, pero basta de usar esos términos. Es el gobierno federal, punto, se acabó. O sea, no hay que clavarnos en esas cosas. El PAN, ¿cuál es el storytelling que puede empezar a trabajar el PAN? Como les decía, yo creo que podemos empezar a regresar a lo que es nuestra doctrina y el papel el tema de la dignidad de la persona humana. Lo que está pasando con el coronavirus está demostrando que el gobierno federal no le interesa la dignidad de la persona humana. O sea, vimos cómo con todo lo del INSABI y eso, al gobierno no le importó y dijo ya que se acabe el seguro popular, todo con ¿qué? Con el objetivo de cambiar el nombre Seguro Popular para que ahora sí sea el storytelling del INSABI, ¿no? Lo hicieron por eso, para empezar a destruir los esquemas que ya se habían construido, pero no les importó la salud de la gente. Entonces, ahí es donde el PAN tiene que empezar a actuar y tiene que empezar a acercarse a la gente que se está viendo afectada en estas temáticas. Y es recorrer el país, recorrer los municipios, ir a los hospitales, o sea, esas cosas son las que nos van a ayudar mucho con el storytelling. Tenemos que dejar de ver al gobierno de López Obrador y tenemos que empezar a ver cuáles son nuestros principios y a partir de ahí empezar a construir más cosas. Igual lo decía en otro curso, el tema de la subsidiariedad en Guanajuato lo he visto con el programa de Educafin, que los jóvenes regresan de otros países y te dicen yo quiero cambiar mi municipio y quiero que sea como otro país. Eso es poner en la acción los principios del PAN y por ahí tenemos que empezar. Y también creo que el tema de la defensa de las instituciones es algo que nosotros tenemos que estar promoviendo. Si el día de hoy tenemos un INE es gracias a Acción Nacional. Y también tenemos que escuchar mucho el testimonio de la gente que sí se la partió, que sí incluso hasta puso en riesgo su vida para defender estas cosas. Necesitamos acercarnos a esos militantes o esos panistas que incluso ni están afiliados y que dieron su vida ¿para qué? Para defender el destino de un país. Ahí nosotros tenemos que trabajar bastante y tenemos que replicar esas cosas, como esa gente que sí trabajó por la nación. ¿Quién está atrás de López Obrador? Pues mira, no sé concretamente qué personaje se encuentra atrás de López Obrador, Ireneo, pero de que tiene equipo que lo asesora en temas de educación, de comunicación, perdón, por supuesto que sí está muy bien asesorado. Él no es tonto, él es muy inteligente y su papel de viejito que habla despacio, que el detente, todas esas cosas están muy bien pensadas. Que López-Gatell, que los niños preguntan, que las mamás preguntan, todo eso está muy bien pensado y hay que dejar de ser ingenuos. Nosotros también tenemos que asesorarnos y tenemos que aprender a comunicar. Luego, solo repiten lo que preguntó Francisco. La gente solo replica lo que dicen los mayores, ¿no?
lo que las personas que están arriba. ¿Dónde queda la imagen de lo auténtico? Ahí yo te diría, yo creo que entra ahí el tema de nuestra dignidad como personas humanas, que es parte de nuestra identidad y es, a ver, en Acción Nacional no podemos permitirnos solamente el hecho de decir, me repites como lorito lo que está diciendo tal político. Si lo analizamos desde la perspectiva de nuestros principios, eso no está bien. Nosotros, al contrario, tenemos que enseñarle a la gente. Este tipo de capacitaciones son muy buenas, creo yo, porque te ayudan a reflexionar un poco lo que está pasando y te despiertan la curiosidad y la imaginación. Y a partir de eso es como la gente poco a poco puede empezar a construir su propio discurso. Y yo creo que la mejor forma en la que podemos atacar el que se crean políticos huecos, vacíos y demás, es impulsar cada vez más a más y mejores políticos, ya sean jóvenes o sean adultos. Si se dan cuenta, el gobierno federal está impulsando a jóvenes que son como sus voceros, ¿no? Ahí tenemos a un español, ahí tenemos al de los lentes, a Gibran, o sea, todos esos, ¿no? Que igual ya ni los vamos a mencionar. Pero los están impulsando, huecos o no los están impulsando. Si nosotros queremos terminar con esa imagen de políticos huecos y vacíos, tenemos que impulsar a gente que piense y que razone y que esté atrevida a dar el paso más allá. Jorge Alejandro, preguntabas lo de si había que pedir perdón. Pues yo creo, o sea, es algo muy complicado. Yo no sé quién pudiera ser el vocero del PAN que diga perdón por todo lo que pasó con con la fallida estrategia del narcotráfico. O sea, no sé quién pudiera hacerlo. O sea, es algo que yo también me he cuestionado bastante, si valdría la pena. Pero yo algo que sí me queda claro, aunque no es la respuesta definitiva, es si nosotros de verdad pensamos en la dignidad de las personas y en que queremos gobernar de una buena forma, habría que analizar mucho el qué fue lo que pasó con esa estrategia, ¿no? A mí me queda claro también que el tema del narcotráfico no se trata de pactar con ellos como lo está haciendo López Obrador, pero hay que encontrar otra solución más fuerte y sí tenemos que trabajar mucho con las comunidades y las sociedades que están sufriendo de la inseguridad. Edwin, preguntabas lo de si para ser un gran político o sea, si hay relación entre ser gran político y el storytelling. Yo creo que el storytelling te ayuda a potenciar mucho lo que puedes llegar a ser. O sea, hay gente muy, muy buena, no me dejarán mentir. Luego muchas veces vas a municipios y te encuentras a gente o a mujeres que, vaya, o sea, mueven gente, ¿no? O sea, los líderes, las lideresas de colonias, ¿no? O sea, sobre todo lo vemos en las elecciones. O sea, muchas veces vemos a dueñitas que son capaces de mover toda una colonia, ¿no? Y está bien padre, ¿no? Pero igual y no han trabajado mucho su storytelling. Entonces yo creo que no es que vas a dejar de ser un gran político si no trabajas el storytelling, pero sí es importante empezar a trabajarlo y para eso son este tipo de capacitaciones. Y ya la última, porque creo que sí nos va a dar tiempo de algunas otras preguntas, es México es más grande, lo que preguntabas, Lupita, que México es más grande que AMLO. Sí, definitivamente. Y es lo que nosotros tenemos que dejar de hacer. O sea, ya basta de solamente irnos por la caja china, ¿no? Ay, es que ya dijeron en el noticiero que no hay que hacerle caso a Gatell. Ah, que ya sacaron el detente, que ya sacaron esto. Esas cosas son distractores. Eso solamente nos ayudan a darle promoción a López Obrador. Y eso no me acuerdo quién lo dijo, ¿no? Creo que fue Jorge Alejandro. O sea, López Obrador nos está viendo como su avanzada. O sea, suena muy triste, pero nos ve así, como su avanzada. O sea, y ahí nosotros tenemos que dejar de ser esa avanzada que le estamos dando publicidad. Más bien tenemos que enfocarnos a las cosas buenas que estamos haciendo nosotros y a las cosas malas que está haciendo el gobierno federal. Ojo, el gobierno federal, no López Obrador. López Obrador es el presidente y ya, punto, se acabó. Suena muy radical, pero es la realidad. Hay que ver todo lo que se está haciendo. Hay que ver la infinidad de personalidades de esa fauna política que están tomando unas decisiones que nos están llevando, como decían, al despeñadero, ¿no? O sea, hay que analizar más lo que están haciendo esos políticos y no solamente irnos con López Obrador. Y sí, el tema de la globalización ya vimos cómo
hay lo que comen en China, pues ya le afectó incluso hasta municipios como San Luis de la Paz, ¿no? O sea, no sé si, creo que ya está en Jichú hay casos, no me acuerdo si en Atarjea también, pero vaya, ¿cómo fue posible eso? Pues sí, ya vivimos en un mundo completamente globalizado. Eso es algo que a López Obrador y a su gobierno no le gusta mucho, no le interesa. Ellos se han ido más por el lado de hacer política como en el siglo XX. Ojo, no a todos, a algunos. En Jichú todavía no haya perfecto. Pero ahí es donde nosotros podemos empezar a innovar y hacer una discursiva nueva, un storytelling. Y ahí yo les diría, o sea, ¿podríamos trabajar en un proyecto de nación para el siglo XXI? Yo creo que sí podemos. Ya nos dimos cuenta que ellos piensan como políticos del siglo XX. En Acción Nacional tenemos que empezar a dialogar entre todos para empezar a construir ese proyecto de nación, y yo creo que esa es una de las tareas que tenemos pendientes. Y no sé si da tiempo para otras preguntas. Y para una última, bueno, para José Luis Pérez, adelante, José Luis. Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Los saludos desde aquí. Bueno, lo que yo preguntaba era, bueno, yo me preocupa mucho la narrativa que tenemos en el partido, porque pienso que somos demasiado técnicos al momento de compartir las ideas. O sea, no estamos siendo empáticos con lo que la gente luego llega a pensar o a sentir, y siento que eso es algo que nos ha fallado mucho, y que sería muy valioso que le aprendiéramos a la izquierda, porque la izquierda sabe transmitir esas emociones hacia la gente y decirle, mira, yo sé que andamos mal, pero yo te voy a decir que vas a tener dinero en tu bolsillo. No sé cómo hacer, pero o sea, los envuelven tanto con la discursiva que los convencen, aunque no les estén cumpliendo. Es algo que nosotros no sabemos hacer. O sea, no, y no estoy diciendo que vamos a hacer esto de mentirles, sino lo que quiero poner como ejemplo es que el presidente, por ejemplo, la situación de los médicos. López Obrador, el PG sale y dice, es que los médicos son unos abusivos porque no confían, no cuidan a la gente, etcétera. Pues hay un sector de la población que se identifica con esto, porque es verdad, hay médicos que lucran con la salud de la gente. Y hay gente que se siente identificada con esto, y es precisamente su base electoral a la que le habla todos los días, que se identifica con esto, y ellos sienten esa empatía con él. Pero nosotros no hemos sabido generar esa empatía con la gente. Nos enfrascamos en un discurso de que es que Morena está mal porque van en contra del orden constitucional, y eso, o sea, somos muy así, cuadrados. En cambio, tú volteas y la gente está volteando a ver a una opción de un expanista que les está sabiendo llegar, porque les está diciendo lo que ellos quieren escuchar, de encontrar a alguien que los está defendiendo, que se pueden guardar y resguardar en ellos porque sienten esa empatía. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a hacer para robarles esa discursiva a ellos, poder generar esa empatía, hacerle entender a la gente que solamente unidos, sociedad y nosotros, podemos lograr ese cambio? Pero también nosotros tenemos que convencerlos de que nosotros realmente somos ese cambio, porque nosotros hablamos mucho de lo que es la política humanista, pero realmente, siendo sinceros, pues es que la verdad es que muchos no saben qué es la política humanista. O sea, cómo transmitir a la gente qué es el bien común y la dignidad de la persona humana. O sea, porque nos oye muy bonito, pero ¿cómo se lo dices a la gente? Entonces, decir, no, pues el bien común es que tengas alumbrado público en tu calle y que tu bolsillo siempre tenga dinero y que tu familia goce de salud y que tus hijos tengan una buena escuela, un bonito parque donde ir a jugar. O sea, todas esas cosas son las que pienso y siento que nos hace falta comunicarle a la gente, porque todos los días nuestro presidente sale y le pega al gobierno, pero la gente no siente que este discurso tenga la suficiente fuerza y no lo ven como un líder de oposición. Pero ven a un Torres Cofiño que sale en los medios y le pega, y entonces, no, es que este señor es más centrón, sí me gusta. Entonces, ¿en qué momento vamos a entender nosotros esta situación y cuándo lo vamos a remediar o cómo lo podemos remediar? Gracias. Gracias, José Luis. Esa sería la última pregunta. Adelante, Ricardo, ya con eso cerraríamos. Perfecto, súper bien, José Luis.
tú diste una clave muy, muy buena de todo lo que estabas comentando y hasta preguntando, y es la empatía. Y dijiste algo muy, muy padre. Sienten, o sea, hay alguien que los defiende. Como les decía en el curso, a la gente no le interesa la política, o sea, y la gente está muy harta de todo lo que está pasando, y eso López Obrador lo supo focalizar muy bien en su storytelling, ¿no? El PRIAN, el ya basta de los políticos, los corruptos y demás, todo eso lo supo enfocar. Pero ahí nuestro reto es, ok, ¿por qué la gente volteó a verlo? Porque también la gente ya estaba harta y ya estaba cansada y busca justicia y busca a alguien que los defienda. Porque hay mucha gente que lamentablemente, o sea, a mí no me gusta mucho esa idea de que el que es pobre porque quiere. O sea, hay mucha gente que igual y a lo mejor sí sale de pobre, ¿no? Pero hay gente que por más que quiera no va a poder. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos que ser empáticos y encontrar cuáles son esas causas que está buscando la gente, que alguien los defienda. O sea, por ejemplo, las jornadas de atención jurídica, ¿no? Que luego se llegan a organizar en algunos estados y sí, creo que es algo muy bueno porque al final hay gente que necesita ser asesorada, ¿no? Hay gente que quiere que lo saquen de su desesperación. ¿Y cómo es que nosotros vamos a poder lograr terminar con esa rachita del buenismo, de los correctitos? O sea, como luego yo digo, ¿no? O sea, los correctitos, o luego, igual este es otro concepto que yo he ido institucionalizando poco a poco, el de los monstruitos. O sea, chavitos que empiezan en política y que ya actúan como si se sintieran senadores, diputados, presidentes de la República. ¿Saben cómo se le quita a esos monstruitos ese síndrome? Yendo a la calle. O sea, no hay de otra forma. O sea, yendo con la gente a platicar, a ver qué es lo que hace falta. E incluso a ponerse en los zapatos de esta gente y analizar qué es lo que está pasando. Entonces, yo creo que a mucha gente en nuestro partido nos falta ir más allá de solamente nuestra oficina. Creo que, y eso nos va a ayudar mucho a ser empáticos y a que el humanismo de letras, o sea, no sea ya nada más de escritores que escribieron hace más de 50 años, sino que sea un humanismo de acción. Y por eso les digo, o sea, lo que también me decía Carlos Castillo una vez, date cuenta, Kun, cómo nuestros pensadores humanistas, todos tienen la foto en blanco y negro. O sea, yo sí sueño con que haya pensadores humanistas ya del siglo XXI, que seamos nosotros, que ya sean fotos a color. Pero para llegar a eso hay que recorrer mucho nuestro país, nuestros estados, nuestros municipios, el Maquis, o sea, pues él recorrió el país. Lo que les decía también la otra vez, don Luis H. Álvarez se metió a Chiapas y estuvo con los indígenas, o sea, y así los zapatistas no lo querían en algún momento, él no le importó y se metió. Entonces, ahí tenemos que estar nosotros en las periferias donde la gente lo necesita para empezar a ser empáticos y entender las causas de la gente. Gracias, Ricardo. Con esto cerraríamos. Queremos agradecerle a Ricardo por esta ponencia. Vamos a tener más temas con Ricardo próximamente. El día de mañana tenemos el tema vamos a continuar con Diana Preciado con el tema de imagen pública, el impacto de la imagen pública en los mensajes políticos. Y les pedimos, por favor, si pudieran abrir su video para la foto final. Por ahí les comentamos en el chat, estamos ampliando la red digital para poder estar todos en contacto. Luego no nos enteramos de los programas o no nos enteramos de lo que están haciendo algunos otros estados, entonces sí vamos a poder estar en mejor comunicación. Le voy a pedir a Rubén si pudiéramos ahí tomar las imágenes. Adelante, Rubén. Licenciado, nada más les pediríamos entonces a todos que puedan habilitar su cámara. Voy a ir tomando ahí algunas capturas de pantalla, saludando a todos, muchas gracias. Gracias a todos. Va otra. Excelente, muy bien. Gracias a todos y a todas. Va de nuevo, va otra imagen. Listo, muchísimas gracias. Gracias a todos. Entonces, si nos pueden seguir en Twitter, por favor, como Pan Guanajuato o Pan GTO, formación Pan GTO. Ahí vamos a replicar las fotografías. Gracias a todos, un abrazo y nos vemos mañana.